tema de esta noche es el ministerio, servicio también, de la liberación de los niños. Es un tema muy interesante. Aquellos que están por internet, usted está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. No se vaya, porque se va a enterar de muchas cosas necesarias para su vida que Dios le ha permitido conocer. La base de la enseñanza esta noche está cimentada en Isaías 52, 3, versículo 1, que comienza: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha de manifestar el brazo de Dios. Interesante, ¿verdad? Porque los que han creído son los que van a recibir el brazo de Dios a su favor. Y los niños creen por los padres. Después ellos aprenden a creer. Y es importante que nosotros como padres, y eso lo estaba hablando en la funeraria, le estaba explicando que los valores de los hijos son herencia de vida eterna que los padres le enseñan. Si no se lo enseñan, obviamente no lo tienen. Y la palabra es clara y efectiva. Por eso Jesús le dice a los discípulos: dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y más adelante te sigue diciendo: el que le haga daño a un niño, mejor es que se amarre una piedra de molino en su cuello y se tira al río. O sea que es creación bien protegida de parte de Dios, que el que le haga daño a un niño no se queda sin pagar el precio del daño que ha hecho. Aún arrepintiéndose, las consecuencias las tiene que ver con Jesús. Y esto es bien importante que nosotros podamos entender esto, porque nosotros somos portadores de su poder y su gracia para que nuestros hijos y los hijos que vamos a conocer puedan. El versículo es Isaías 53, capítulo 53, versículo 1. No se lo leí, pero se lo dije de memoria, pero vamos a leerlo para formalizarlo. Martica, adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hasta ahí. Quiere decir que se requiere fe, por lo tanto, para ver el brazo de Dios en favor nuestro. Porque el que no tiene fe no lo va a poder ver, porque los ojos son encubiertos a nivel espiritual, y lo que no pueda ver a nivel espiritual no lo va a ver materialmente, porque lo primero es que tienes que creer. Así que de manera introductoria le tengo que decir que cuando un individuo nace, una persona nace de una vida, va a notar que hay ciertos cambios que se repiten cíclicamente en su vida. Porque las vidas son ciclos repetitivos de mayor o menor sustancia, de mayor o menor intensidad, pero siempre de mayor conocimiento en Cristo. Así que esos ciclos, usted va a ver que se repiten continuamente, produciendo depresiones, miedos, temores, derrota, fracaso, rechazo. Y eso es parte de los ciclos de la vida. Lo importante de esto es cómo nosotros como cristianos manejamos esto para enseñar a nuestros niños que la adversidad es momento de declarar victoria. Que todo lo que es contrario a lo que ellos puedan esperar significa un reto para vencer. No sentarse a llorar y a sentirse derrotado. Por eso es importante los valores bien cimentados en la palabra que los padres le puedan dar a los hijos. Muy importante. Satanás tiene su manera de hacer que la vida de la persona caiga constantemente en estos ciclos de negatividad. Una vez nosotros como padres orientamos y demostramos que tenemos la capacidad de mejorar y triunfar en medio de la adversidad, estos ciclos empiezan a desaparecer y Satanás busca otro tipo de técnica para tratar de meternos miedo o hacernos daño. Pero que es importante que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos esto. ¿Por qué? Porque a medida de que tengan conocimiento, estos ciclos se van acortando e inclusive tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque vamos reconociendo que la autoridad proviene de Dios y es dada a nosotros para vencer todo obstáculo que nos enfrentamos en la vida. Y que esos obstáculos que Él permite que nos enfrentemos son para crecimiento nuestro y también para el crecimiento de nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que enseñarles los valores reales que están intrínsecamente ligados a los ciclos de vida. Esos ciclos de vida
van a hacer que espiritualmente nos elevemos a una hegemonía más alta a medida que nos enfrentamos con éxito a esos ciclos de vida. Por eso usted ve que hay adultos que llevan 30 años en la iglesia y siguen igual, sin mejorar, sin tener éxito, quejándose, llorándose, estando en una esquina, hablando lo incorrecto, diciendo lo que no deben de decir, porque no pueden superarse, porque ellos mismos decidieron no crecer. Hay gente que se acomoda dentro de la iglesia y no busca progresar, no busca más intimidad con Dios, no busca hacer guerra y por lo tanto se quedan espiritualmente enanos. Entonces, espiritualmente sus ojos se quedan siendo miope, ciegos. Y son fácilmente engañados por la culpa, por el engaño, por el rechazo y por todo lo que en la vida hay abundantemente de parte de las tinieblas. Y aunque a usted le parezca raro, dentro de la iglesia hay mucha gente así. ¿Por qué? Porque hay que venir a empaparse de esto. Hay que llenarse de estas verdades. No se puede quedar uno con un domingo. Por supuesto, creer. ¿Y quién ha creído nuestro anuncio? Así empezamos. Y es una decisión de cada uno el poder hacerlo. Y aquí se da carne para que usted pueda crecer. Así que lo felicito porque usted está esta noche aquí buscando la verdad. A manera de premisa, quiere decir que Satanás ataca al niño por medio de las heridas causadas. Puede controlar, a través de las heridas, el enemigo puede controlar a ese niño y ponerlo incapacitado para aprender, inclusive para funcionar normalmente, porque está entonces acorralado y no tiene libertad para realizarse lo que normalmente un niño debería poder funcionar. Y el niño está exento y exonerado de eso porque le toca al padre hacer la parte que le corresponde. Cuando los niños tienen problemas, el responsable no es el niño, es el padre. Que por falta de conocimiento, disciplina y control, no pone las reglas de juego como tienen que ser. Y el enemigo utiliza esa libertad, la convierte en un libertinaje y el niño se pierde. Si usted analiza bien, se da cuenta de que a veces nosotros como padres somos muy lenientes con nuestros hijos. Le ponemos un celular sin siquiera saber ellos lo que tienen en la mano. Le ponemos un iPad y no saben ellos qué es lo que tienen en la mano. Y a base de eso se desarrolla por el conocimiento del Internet y de que cualquiera le puede escribir y enseñar y entrar a nuevas dimensiones y portales de Internet que lo llevan a la perdición. Y eso es todos los días. Hay un portal nuevo y se abre nuevo para más maldición. Nosotros como padres tenemos que tomar hegemonía completa de eso, o abuelos, los que tengan nietos, porque si sus padres son flojos y no lo hacen, pues usted como abuelo tiene la autoridad de orientarlo y parar eso. ¿Por qué? Porque el futuro del pueblo de Cristo está en los niños. Y ellos saben que contra esa clase es que tienen que atacar y los atacan por la vía que usted menos espera y que menos dominamos. Porque yo no sé si usted es muy cibernético, yo no soy muy cibernético, tengo que estar preguntando, pero me meto a averiguar. Y me enredo ahí, y veo yo buscando cosas para mi información teológica, cómo me salen anuncios sucios. Y yo no lo estoy pidiendo, se meten libremente. Imagínese un niño de 5, 6, 7, 8, 10 años, buscando unos muñequitos, intercepta ese tipo de información. Se va a dañar. Y es traumático, porque la misma despierta una curiosidad que no estaba en él antes del tiempo necesario. Por eso nosotros como padres tenemos que tomar hegemonía sobre las cosas que miran nuestros hijos, hacia dónde van, a qué hora van a estar, con quién van a estar, cuándo van a regresar. Y usted dirá que esto es un enchapado al anticuado. No, eso es responsabilidad de papá y de mamá. Porque si nosotros no tomamos hegemonía de eso, entonces te lo va a crear el mundo. Y aunque tú te los traigas a la iglesia los domingos, como quiera va a estar en el mundo. Y se te va a perder. Y eso precisamente es el tema de esta noche. Las heridas causadas por el rechazo producen mucho sufrimiento en los niños. Y mira qué importante es esto. Muchas de las parejas que se casan jóvenes no evitan los hijos, y si los evitan no lo hacen correctamente, y cuando tienen el embarazo empiezan intrínsecamente dentro de su ser interior a rechazar esa barriga que tienen. Pongan mucha atención en esto. Olvídense el teléfono, apáguenlo.
estos jóvenes que ahora le dieron el permiso de la edad de 13 años a hacerse el aborto sin consultar a los padres, es una marca clara y evidente y nefasta del mundo caído que estamos viviendo. Pero nosotros que sabemos la verdad tenemos que tomar cartas en el asunto. No pudimos derrotar esa ley porque siempre la aprobaron, pero sí podemos hablar en contra de ella para orientar a la gente. Y es nuestro deber orientarlo. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que están haciendo. Eso significa que ellas no van a tener ninguna precaución para evitar los hijos, sino que pueden tener un sexo libre para poder procrear y cuando ven el problema, voy allí, aborto y se acabó. Me busco 200 pesos y resuelvo el problema. Esa es la mentalidad que ha creado el mundo, lamentablemente. Eso es una mentalidad criminal, porque no saben lo que están haciendo. Pero ¿a quién le incumbe tomar cartas en el asunto? A papá y a mamá en la casa. Pero si ellos no tienen el conocimiento, ¿quién se lo va a dar? ¿Quién habrá creído este mensaje? ¿Quién habrá creído nuestro anuncio? Como dice Isaías 53:1. Entonces necesitamos conocer esto para orientarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces entonces no van a la clínica de aborto, pero tienen hijos no deseándolo y ese niño viene con 20,000 problemas. Causa número 1 de autismo. Causa número 2 de desorden y déficit de atención. Están ahí. Están ahí. ¿Por qué? Porque el rechazo abre puertas a la actividad demoníaca. ¿Qué pasa? El niño se desarrolla en 3 etapas esenciales. Tiene más, pero 3 etapas esenciales. Y el primer rechazo de la madre o del padre, porque no lo quiere reconocer y lo quiere tener, o no tienen otros medios que tienen que tenerlo, entonces se va marcando un rechazo dentro, donde se está formando el sistema neurológico de ese niño, o esa niña, o ese niño o varón adulto. Y esos son los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque no conocen lo que es rechazo. La madre dice, no lo quiero tener, simplemente es que no lo quiero tener. Ah, pues lo va a cuidar mamá y papá y cuando yo lo tenga, lo que los abuelos se encarguen. Y le entregan el paquetito y usted ve que la población que estamos envejeciendo son los que están criando los niños de los adolescentes. Porque si no serían niños criando niños, o niñas criando niños, o viceversa. La cosa es que nosotros tenemos que tomar un acto de responsabilidad orientativo a la población de qué son los valores reales. Y saber que esos niños o esas futuras niñas van a ser los que van a cargar la carga económica por las enfermedades que van a tener para que la sociedad pueda más o menos funcionar, pero ellos no son funcionales. Se hacen infelices y muchos de ellos terminan hasta suicidándose por falta de orientación. ¿Por qué? Porque en los procesos de desarrollo cíclico dentro de la barriga materna están siendo rechazados y al ser rechazados hay un sinnúmero de enfermedades que toman lugar por las puertas abiertas. ¿Qué pasa? Todo pensamiento que la madre tenga, y escuche esto bien, desde el mismo momento que es concebido la fecundación del huevo con el espermatozoide y el óvulo, en ese mismo momento hay un rechazo, desde ese mismo momento que las bases nitrogenadas se empiezan a formar para formar la criatura en sí, empieza la distorsión de cada cromosoma cromachado. Y ahí es que vienen las anormalidades que estamos viviendo hoy en día. Súmese eso de entrada, que es lo primordial. Lo segundo más dañino es la radiación electromagnética que recibimos con computadoras, celulares, las antenas, los iPads, microondas y todo el sistema electrónico. Y no queremos, y no sabemos todavía, yo lo sé, pero yo dice, todavía no sabemos por qué hay tanto autista, todavía no sabemos por qué hay tanto déficit de atención. Claro, yo fui el uno que denuncié esto hace más de 15 años y me cayeron chinches, hasta me esperaron fuera de la radio para insultarme unas mujeres allí, cuando hablé de lo que hacía el celular. Entre otras cosas hacía esto y da cáncer de cerebro, y aquí hay médicos que se lo puede decir también, que lo sabemos. Por eso no se recomienda más de 15 minutos al día y si lo tiene que hablar, separado de más de 10 pies para que esa radiación no le haga daño. Pero la gente no quiere que usted le diga eso. Dime qué tengo que hacer para seguirlo usando porque no lo voy a dejar de usar. Así es la población. Así que nosotros tenemos que tener mucho más preponderancia en la información que demos y ser más enfáticos en esa información para que la gente pueda recibir la información y produzca un cambio en favor de la criatura que van a ser. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Preguntaba el profeta. Ahora yo pregunto esta noche, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Lo que hemos tenido ofendió. Y sabemos lo que hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que
Por eso es que le decía que Satanás puede herir a un niño aún antes de su nacimiento. Y de hecho lo hace. ¿Por qué? Porque si él sabe que él puede dañar las estructuras anatómicas neuronales de ese niño, entonces sabe que él va a crear un niño con problemas de atención, con problemas de conducta, y de eso hay una variabilidad de patologías diferentes, pero todas van a una misma raíz, a que se pudo haber corregido en el embarazo, con valores correctos y oraciones como tienen que ser. Mire qué sencillo es. Pero si el padre y la madre no tienen esos valores, no tiene nada que dar. Y entonces el resultado es que el enemigo toma toda hegemonía para hacer lo que le da la gana. Y esos son los resultados que tenemos hoy en día. Es un problema serio. Bueno, muchachos, de eso vamos a hablar ahorita. Así que ya saben que una madre, cuando tiene un embarazo no deseado, y eso es lo que está pasando en los muchachos jóvenes hoy en día, empiezan a presentar ese rechazo. Y ese rechazo es una puerta abierta para que los demonios tomen lugar sobre esa criatura. Y esa criatura recibe ese impacto espiritual sin saber que lo está recibiendo. Y la madre, por desconocimiento, está permitiendo que lo tenga. Y ella también forma parte de ese rechazo. Así que la mayoría de los muchachos adoptados sufren todo esto. Yo siempre me acuerdo de unos muchachos que vinieron aquí para adoptar un niño. Y cuando yo lo vi, le dije, mira, yo estoy de acuerdo con adoptar eso, pero eso tiene tantos problemas y tantos problemas y tantos problemas, que yo te digo a ti que tú lo devuelvas donde lo estaban cuidando, hasta que él tenga un poquito más grande capacidad de poder discernir para poder trabajar con él. Porque tú no vas a poder. Esto requiere un tiempo de 24/7 y tú trabajas 12 y 14 horas diarias. Tu esposa casi nunca está. Yo creo que, perdóneme que se lo diga así, no deben tener ese niño. No, pero ya desfilmamos y vamos para adelante. Olvídese que Cristo, sí, ajá, pero Cristo es de su parte, pero tienes que dedicarle el tiempo y no lo tiene. Dicho y hecho, tuvieron que devolverlo al tercer mes, no pudieron con él. Yo le conté así por encima 17 problemas diferentes, todos del aprendizaje, así, por encimita. Y no soy patóloga, que hay unas patólogas aquí que le puede decir, y eso, yo solo conté por encima que si lo coge a la patóloga le saca como 100. Esos son los que yo pude ver, porque no brego con eso todos los días, pero ellas bregan con eso. Y es preciso ver el daño emocional de estos niños. Cogen tanta rabia que se dan hasta ellos mismos y se jalan el pelo y dan puños y patadas a las puertas y a las ventanas porque están desesperados y no saben canalizar esas emociones. Y el problema es que la actividad demoníaca se alimenta de ese problema y no son libertados. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, ¿verdad? Los niños tienen que ser liberados del espíritu cuando no son creyentes de la madre. Es el primero. ¿Por qué? A medida que crecemos, nosotros crecemos en conducta humana correctamente o incorrectamente. Y esa herencia se la va a transmitir la madre directamente al hijo. Y esa herencia tiene que ser corregida a la luz de lo que, de los pecados que son redimidos, que son libertados, emociones sanadas. Esas emociones que son redimidas, sanadas del pasado, tienen que entrar a su hijo depuradas y limpias, en plena corrección. Si la madre no está en la pureza y la integridad, ese niño lleva una carga espiritual que tiene que ser libertado. Y esto es muy importante. Si la madre no está en la posición correcta de verdaderamente solidificarse un evangelio puro y casto y limpio, ya sea porque no cree, no tiene el conocimiento, o no tiene el entendimiento, o nadie se lo dijo, esa criatura que viene con todos los pesares que el enemigo le ha podido poner libre y espontáneamente, por falta de conocimiento de su mamá y de su papá. Así que cuando bregamos con los niños tenemos que trabajar con todas estas cosas sabiendo que la carga espiritual que tiene la de la mamá, tiene la del papá, más tiene las añadiduras de la amargura de su mamá, que pueden ser muchas. Y por eso usted ve gente que son muy tímidos, otros son demasiado espontáneos y abiertos, otros les gusta hacer maldad. Dice, ¿cómo es posible que sepa tanta malicia un niño de 5 años? Tú dices, wow, pero ¿de dónde sale esto? Ahí es que está el problema de lo que estamos hablando. Una madre puede comunicar sus propios rechazos al niño desde el vientre materno. Mire esto,
Los niños aparentemente no tienen una memoria consentida en el plano consciente, pero en el inconsciente, donde está su alma, donde están sus emociones, es el acúmulo, el almacén de todas las emociones recibidas de su madre. Y en ese almacén almático está el acúmulo del rechazo, del resentimiento, de la ira, del coraje, de todas las cosas que pasó esa madre, o que el padre le hizo a esa madre, incluyendo el abandono y rechazo y todo, está intrínsecamente guardada en el inconsciente de ese niño o esa niña. Esos son los adultos que por alguna razón tienen una conducta que no son muy sociables, son buenas personas, pero no pueden superarse. ¿Y por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta duda? Es eso. No han sido libertados porque ese proceso está guardado bien allá adentro y hasta que la persona no lo identifique cuando sea adulto, no son libertados. O si la madre lo identifica desde el principio, joven, niño, después del parto, lo identifica, puede poner las manos sobre su hijo y empezar a libertarse ella misma. Y porque ella recibe la libertad, la liberación, el hijo recibe la liberación. Yo he hecho eso. Y he visto cómo los niños cambian. Cuando tenía la oficina allá arriba, que ya no existe, nos llegó un caso bien interesante de un pediatra. El pediatra me dijo, mira, yo no sé más qué hacer con esto. Vengo donde ti para que tú me digas, si hay que meterlo en esa máquina, tú lo metes, lo que haya que hacer, tú le metes una agua por donde sea, pero ya yo no puedo. No duerme, ni me deja dormir a mí, ni a su mamá tampoco. ¿Y cuánto? Llevo 3 años con esto. Y le meto droga, y te digo, le meto dosis de adulto ya, de toda la bebida, y no duerme. Pero el problema es que yo tampoco duermo, yo tengo que trabajar, era médico, es médico, todavía vive. Yo le digo, mira, esto es bien sencillo, ¿tú crees en Dios? Pues claro. ¿Cuándo tú vas a la iglesia? Bueno, los viernes santos, tú sabes, yo no tengo tiempo para eso. Ah, entonces tú no vas a la iglesia. ¿Y tú has creído en Dios? Sí, no, yo creo en Dios. ¿Y tú crees que Dios puede sanarlo a él? Bueno, por eso te lo traje, para que ores. No, estás equivocado. Tú tienes la autoridad de él. El diablo no va a reconocer la autoridad porque él está bajo tu techo y tú estás en autoridad. ¿Cómo es eso? Empecé a explicarle. Y yo, tú tienes primero que convertirte y creer en Dios. Y creerlo. Chico, pero te estoy diciendo que yo creo, no, es que tú no has entendido otra vez. Mira lo que te estoy diciendo. Tuve que llevarlo por la palabra. Mire, tuve 4 sesiones para que él entendiera eso. A la quinta dije, pues vamos a hacerlo ya con la esposa, porque así siguen los dos. Y los dos pusieron las manos, se acabó el problema. Y se fue a que descanso el niño. Hasta ese día. Y tenía retraso también en el habla. También se le fue. El nene no se entendía lo que hablaba. Y ya tenía 5 para 6 años. Así hay un montón de casos que hemos visto. Y 3 días sin llorar. Es que hay muchos casos, Pero le digo ese ejemplo clásico porque esto usted lo va a ver con mucha frecuencia, que se lo van a traer. Y lo del bebé también pasó igual, que lloraba, 3 días llorando y lo llevaron al hospital, lo dieron de alta y seguía llorando. Es un espíritu que lo atormentaba y lo hincaba. Es un espíritu inmundo. Y esto pasó, y esos eran creyentes y no sabían. Se lo habían llevado y que aguas bautismal. Y mira, si tú tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y ahí emprendieron un poquito de guerra y su pastor también. Pero son cosas que tenemos que practicar porque son reales. Y nosotros como adultos podemos ayudar a esos niños. Y debemos hacerlo. Es nuestro deber. La madre que ha sufrido el rechazo puede inconscientemente consentir demasiado a su hijo. Y esto es muy importante que lo entendamos. Hay gente que consiente demasiado a sus hijos y no lo corrigen. ¿Y qué pasa? Que como ellos pasaron por tantas situaciones y problemas y tanta carencia de alimentos y a veces de ropa y de cosas, consienten a su hijo o a su hija demasiado. Le dan más allá de lo que debe de ser. Le dan las cosas sin ganárselas. Nosotros tenemos que darle las cosas a nuestros hijos, pero que se las ganen. No porque sí. Tienen que ganárselas. ¿Para qué? Para que puedan valorizar lo que tienen en la mano, lo puedan cuidar y reconozcan la responsabilidad que tienen con lo que papá y mamá han puesto en la mano. Porque si no hacen mal uso de las cosas, rompen y no me importa, me dan otra cosa y ya está. No. Hay que reconocer el valor que tiene de lo que papá y mamá te dan. ¿Por qué? Porque entonces
no honran a papá y a mamá en el cuidado de lo que tienen que hacer. Y eso Dios no le agrada. Ahí está un ejemplo. No cuidan las cosas y las destruyen. Y hay que ajustarle entonces el cincho para que verdaderamente caminen correctamente. Y esto todo pasa porque muchas veces madres o padres están consintiendo esto porque a carencia de lo que ellos no tuvieron le quieren dar mejores cosas a sus hijos. Y no hay nada malo en dárselas, es que se los ganen. ¿Estamos aquí claros? Estamos abiertos a preguntas. Pero quiero avanzar porque quiero esta noche terminar este tema. Una niña que no ha sido aceptada por su padre encuentra muy difícil acercarse como mujer. Hay veces que usted va a consejería pastoral y se casa el matrimonio. A mí me pasó, hemos recibido una pareja que ella fue virgen al matrimonio y vino a la semana en consulta a nuestra oficina pastoral, virgen otra vez. Eso suena raro. 2 veces he visto eso. 2 veces. Y no es por nada anatómico anormal de ella ni de él. Es que al momento de tener la intimidad, como no tenía aceptación de su padre, que era producto de divorcio, cuando ella fue a relacionarse íntimamente con su esposo, legalmente casado, no podía. Había un miedo horrible. No podía abrir las piernas. No podía intimidar, no podía tener relaciones sexuales. Pero exactamente el momento de movimiento de las piernas, le voy a decir por qué se lo estoy mencionando. Porque el movimiento de las piernas refleja apertura de confianza. La apertura de confianza es un acto de intimidad, de entrega, como nosotros nos entregamos al Señor. Así se entrega usted a su marido y usted como hombre a su esposa. Esa intimidad se relaciona directamente a esto que estamos hablando. Si usted tiene un problema en consejería como pastor de una situación como esta, sabe que quien tiene que buscar es, si es ella el del problema, pues puede ser el varón también. Si es ella el del problema, tiene que buscar la relación con su papá, porque fue afectado. Entonces, neurológicamente se manifiesta en esa imposibilidad de poder funcionar para poder intimidar. Y el movimiento de la entrega, ¿qué usted hace cuando usted se entrega a Cristo? ¿Abre qué? ¿Qué abre? Dígalo sin miedo. Los brazos. Cuando usted va a su matrimonio y se entrega a su marido, tiene que hacer un movimiento similar, ¿o no es verdad? Porque hay una entrega, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia con Cristo? La esposa. Es lo mismo. No tengan miedo, no le tengan tabú a hablar estas cosas, porque aunque usted no lo crea, esos chiquitines allá afuera saben más que uno. ¿Sí? No tema. Son realidades que tenemos que aprender a hablarlas y hay que hablarlas en español como tiene que ser con ellos para que ellas puedan aprender. ¿Por qué? Porque en la calle se lo va a enseñar mal, pero usted se lo enseña correcto. Y esa es la forma. Acuérdese, entrega total a Cristo. Entrega total después que se casen a su marido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendieron? Pues esa imposibilidad neurológica de poder funcionar, que es una liberación, el miedo a relacionarse por causa del papá se manifiesta con el futuro esposo. Ahora lo ven. Se llama miedo. No hay pregunta, ¿estamos claros? Pastora, ¿está bien así? Ok. Vamos a ver. Es que ella también lo ha estudiado. Va bien. Una niña que no ha sido aceptada por su padre se encuentra muy difícil de aceptarse como mujer. Lo contrario, al revés, también es lo mismo. Pasa también diferente, pero es lo mismo. Así que un niño que no ha sido aceptado por su padre encuentra muy difícil desempeñar su papel como hombre. Un niño que no ha sido aceptado por su padre encuentra muy difícil desempeñar su papel como hombre. Quiere decir que cuando el padre no lo acepta como varón, como niño, no lo reconoce con los valores, no le crea los valores intrínsecos que tiene que ser, cuando él le toca ser papá, no va a poder funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque no tuvo el apoyo para realizarse la figura masculina paternal que tenía que copiar. Todos copiamos de una figura de autoridad. Al no tener la figura paternal correcta, cuando tiene que hacer el papel de papá, no lo sabe hacer. Son los papás que no conversan con sus hijos, son los papás que no lo entienden, son papás incomprensibles
ante las situaciones y son papás muy rectos en el trato con sus hijos, demasiado. El padre tiene que enseñar al hijo que su hijo es su amigo. Y papá tiene que darle saber que él es amigo de su hijo. Siempre con respeto, pero tiene que haber ese tipo de relación para que él te pueda contar todo lo que está pasando en su vida y tú lo puedas orientar. De otra manera, cierras el canal de comunicación y entonces lo que impera es un miedo desmesurado a no poderse realizar. Entonces son los niños que a veces le cuentan a la mamá y no se lo digas a papá y están en el sentido, mi mamá no se lo cuenta y un niño que se va a desarrollar en esa textura es un futuro homosexual. ¿Por qué? Porque va a buscar una figura paternal que no ha tenido para mantener una relación definitiva. Son los futuros homosexuales. ¿Lo ven? Y eso es espiritual todo. Porque no hay nada genético ahí. No hay tal cosa que digan, él nació varón y es niña. Eso no existe, es un disparate. Genéticamente es varón y hembra y se acabó. Puede haber un hermafrodita, eso de 1.000.000 y de 1.000 ninguna. Eso es otra cosa y es una aberrancia genética, pero eso no es el tema. La conclusión en esta pequeña parte que estamos explicando es que para que el ciclo de rechazo sea destruido es necesario que tanto los padres como los hijos reciban el ministerio de liberación en esa área. Ok. Usted ya identificó el problema. Usted no tiene que ser pastor para esto, tener conocimiento de esta verdad y ser siervo de Dios. Ya identificó el problema. El padre le dice a la madre, ¿cómo yo resuelvo esto? Viniendo a Cristo. Ok, vengo a Cristo. Y el papá tiene que venir a Cristo, no es uno nada más, los dos. Y los dos después que reciben al Señor pueden pasar dos cosas. Automáticamente el niño recibe la liberación o puede ser que usted lo tenga que llevar en oración con las manos puestas sobre el niño y ambos oran en la dirección que el Espíritu Santo le ponga a usted para hacer la oración de liberación. Con especificidad de la sintomatología que tiene un nombre y apellido para que pueda ser libre. ¿Por qué va a funcionar eso? Eso va a funcionar porque el orden jerárquico, y aquí está Luis Jaral, se lo puede decir, espiritual, también responde al orden material de convivencia. Si el padre tiene la tutela del hijo y está bajo el mismo techo, los espíritus inmundos responden a la tutela de la figura que está en autoridad. ¿Lo vieron por qué tienen que ser los dos? ¿Qué pasa si entonces, y esto me lo hace mucho un estudiante, si mamá no está y papá es el que está? Y mamá vive por allá, por Nueva Zelanda. Pues tú te pones de acuerdo por teléfono y por el mismo teléfono hacen los dos la misma oración. Porque si no, lo que se liberta aquí se queda metido allá. Y cuando esa mamá venga al hijo, vuelve y toma lugar el pichoncito otra vez. Y no hemos hecho nada. ¿Lo ven? Así es esto. Los dos obligados. Porque la línea consanguínea, el espíritu inmundo la sigue. Y de hecho, por eso tiene que ser libertado del espíritu de la madre, porque la línea consanguínea de papá y de mamá, hasta que no vienen a Cristo, está la contaminación del espíritu familiar. Sí. Y eso está ahí, por lo tanto, tienen que ser los dos siempre, para que sea permanente la liberación y seguir en Cristo el camino. Porque si no, el ciclo de rechazo vuelve a tomar lugar en la persona y estamos haciendo lo mismo, perdiendo el tiempo, porque va a volver a lo mismo. Es más, puede ser hasta peor después, el resultado peor. Los niños sufren por opresión debida al ocultismo. Pueden desarrollar problemas del aprendizaje y esta parte es importante porque es lo que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo entero. El ocultismo. Pueden desarrollar problemas en el aprendizaje. Mire, hay mucha gente que no persevera en la iglesia, pero dice que ellos hacen buenas obras y creen que están bien y que se van a hacer salvos porque ellos, aunque no se metan con Dios, Dios está con ellos y como Dios los cuida y el angelito de la guardia, dulce compañía, no te aparte de mí de noche ni de día, y están bien en ese disparate. Y se confían en eso. ¿Y qué es lo que está pasando? Hoy en día, ese es un espíritu de ocultismo, porque ellos jugaron una vez con estas cuestiones de ocultismo, o sus padres jugaron, o sus abuelos de ese niño jugaron con el ocultismo, y esa herencia viene arrastrándose y se manifiesta sobre ese niño que nace. Usualmente es el primogénito que coge. Pero no quiere decir que no pueda ser el segundo que nace, pero usualmente es el primogénito. Y si dicen ser ellos, Satanás dice, yo soy el dueño de él. Porque él de todo es dueño, él no es dueño de nada. Era un embustero engañoso. Pero si tú lo dejas hablar, él te dice que él es el dueño.
Pues tienes que decirle que no, que es de Cristo. Porque él no creó nada, lo que hace es copiar y engañar a la gente. Usted nunca le dé tan poco tiempo para que le hablen. Usted lo enmudece en el nombre de Jesús. Pero fíjese que siempre la tendencia es a coger la primera barriga. ¿Por qué? Porque ese niño, él lo va a utilizar para dañar los futuros hermanitos. Y por eso casi siempre el primero de la barriga es el que utiliza las tinieblas para dañar más preeminentemente. Y esto lo tenemos que tener bien, bien claro, porque la gente desconoce esta realidad. Y se pasan quejándose de que no sé por qué tengo este niño así, no sé por qué. Y tú sabes qué, él es el resultado de lo que tú has hecho en la vida. Entonces no quieren hablar con uno, pero tienes que decirlo. Pero ¿sabes qué? Dios tiene una solución para ti. Pero tienes que buscarla. ¿Por qué? Porque tú lo engendraste. Él no se engendró solo. Tú lo mantienes. Y es cuestión de hacer las cosas como tienen que hacer. Y eso nos toca a nosotros como padres enseñar eso. Porque somos los responsables de todo esto. No es más nadie, somos nosotros. El nerviosismo y la agitación pueden ser síntomas de esta opresión. En los niños, la sintomatología del nerviosismo se establece con mucha inquietud. Los niños tienen unas etapas de desarrollo donde son inquietos y se gustan moverse, pero no todo el tiempo están así. Hay momentos que dicen, siéntate ahí que voy a hablar contigo. Siéntate ahí que vas a comer. Son el nerviosismo de estos niños inquietos, son que aún comiendo están jugando. Hoy en día tenemos lo mismo, lo que pasa es que están silenciados con la tableta, con el iPad. Están jugando y están comiendo y están jugando. Y no nos damos cuenta que hay una agitación ahí adentro. Y esa agitación viene de un espíritu de ocultismo. Pero como están calladitos y mamá prefiere darle una tableta para que la tableta lo mantenga entretenido, pues sigue el espíritu de ocultismo dañando esa conducta. Y no nos damos cuenta. Pero cuando antes no había estas cosas, que tú tenías que sentarlo a comer, te dabas cuenta que no podían quedarse a comer ni tener una conversación contigo sentado hablando. Estaban incapacitados. Un niño después de 5 años tiene la capacidad de atenderte la pregunta y contestártela y estar quieto. Antes de 5 años es un poquito más difícil, pero después de 5 años ya debe estar estable. ¿Por qué? Porque a los 5 años se cierra el ciclo neurológico de la primera etapa completa. Por lo tanto, debe ser normal en un paciente que deba funcionar en ese momento. Sí, dime. Por ejemplo, una familia que ha venido del ocultismo y la persona se convirtió y está siguiendo al Señor y todo, pero hay costumbres culturales donde se han arraigado cosas de brujería y se han vuelto muy culturales, especialmente nosotros los latinos. Sí. Por ejemplo, el ombligo. Sí. ¿Se puede activar esa herencia de brujería en Tremenda tu niño pregunta. por ese tipo de detalles? Sí, y la usan para brujería. El guardar el ombligo, que últimamente se ha convertido en algo famoso para las células madres. Y guardan el pelito, y guardan los dientitos, todas esas cosas. Eso es brujería. Entonces, ¿qué pasa? Es brujería porque el enemigo lo interpreta como él lo quiere interpretar, no con el conocimiento de la gente. Por eso es brujería. La gente no conoce esto, pero las tinieblas sí lo conocen. ¿Entendido? Y en las tinieblas van a ejecutarte por falta de conocimiento. Tan simple como eso. Tienen que estar bien claros de que la gente hay que orientarla sobre estas cosas, que si la manito de azabache, que si el pelito, que si el primer dientito. Y entonces tú guardas todo eso en un estuche con su nombre, el día y la fecha que nació y qué sé yo qué. Todas esas cosas son brujería. Y esas cosas las usan las tinieblas para producir en ti, oiga esto, algo que se llama pena. Pena, espíritu de pena. Pena. Son madres que dicen, ay pobrecito, bendito, está así, está asado, le duele aquí, ¿qué estará? ¿Estará leyendo? ¿Estará dormido? Le produce esa pena. Ese espíritu de pena viene de toda esa porquería. Y ahí se cuelan un montón de porquerías más. Dile Luis, porque yo no ahí está. Dale. Me acuerdo cuando era un niño y un espíritu de nostalgia que a usted viene con la lamentación, pena, ansiedad, angustia, todo eso. ¿Y el ombligo que se envía para esto de células madre? ¿Eso también?
todo lo que es contra la naturaleza, que las células madres contra la O naturaleza. sea, cuando te piden, por ejemplo, el ombligo para enviarlo yo no sé a dónde, y tú sigues pagando un mantenimiento para el ombligo. Para el ombligo, sí. Todo lo que va contra la naturaleza, porque eso no es de Dios. Todo lo que va contra la naturaleza viola la genética espiritual de Dios. Y todo lo que viola la genética espiritual de Dios es brujería. Sí. No. Las transfusiones de sangre son otra cosa, no tienen que ver con esto. Noemí, por allá. Profesora de escuela de los niños. Díganme, profesora. Pastor, regresando un poquito hacia atrás, en el caso de que los niños sean los únicos creyentes en su casa, porque lo hemos visto y hemos Sí. visto a medida que van las generaciones que pasan, sean ellos quienes tengan el conocimiento y tengan la fe, porque Sí. lo hemos visto y yo tengo Sí. los nenes míos allá Se arriba, libertan. tienen la fe de que quieran ser libertados, Sí. aunque sus papás no sean los creyentes, pero ellos sí lo quieren y tienen el fervor y tienen la fe de hacerlo, ellos sí pueden ser libertados. Sí, y Dios lo hace y lo mantiene. ¿Por qué? La palabra dice claramente, dejad los niños que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Dios ve la pureza y la integridad de esos niños y los guarda. Y los guarda. Pastor, yo les permito con mis nietos, con estos José y con la chiqui. Ajá. Cuando yo oro por ellos rápido bajan la cabecita y oran. Reciben. Y reciben. Porque ellos ya Y la mamá no cree. enseñan. Bueno, la más incrédula. Ahí. Pero la chiqui fue concebida por el Espíritu Santo porque ella nació con el Espíritu Santo. Y esto José lo recibió en la presentación Después. en la iglesia, sí. ¿Pero por quién fue? La gloria para el ¿Por Señor. quién fue? Por mí. Ahí está la Amén, diferencia. amén. Porque como abuelo está en autoridad, recibe. Y la abuela la mamá también. también ella es cristiana. Por También. los dos lados. Ajá. Carmen. Deja que te den el micrófono, me dices ahora. Son dos preguntas. Usted habló de cuando se están criando o sea, el niño, por ejemplo, que la niña Pégate el micrófono. es rechazada, o sea, no recibe atención del padre, que entonces después no puede ser Rechazada buena desde el vientre esposa, materno. buena esposa, pero viceversa, cuando ocurre al revés, que es el niño, el que es rechazado por la madre, ¿pasa lo mismo? No, ¿Por qué? porque el niño no tiene capacidad para rechazar la madre. ¿La qué? El niño no tiene capacidad para rechazar la madre entre su vientre. No. Estoy preguntando que si ocurre lo contrario de lo que le pasa a la niña. En el varón es lo mismo mecanismo, pero ningún niño dentro del vientre materno. No, yo no estoy diciendo dentro del vientre materno, o sea, durante la crianza. Claro, es una herencia espiritual. Puede pasar O en sea, que cualquier se puede lado. afectar Sí. tanto el niño como la niña. Sí. Entonces, lo otro es, ¿hay información ya sobre estos niños que se están criando con matrimonios de un solo sexo? O sea, ¿cuál es la... Hay mucha información, muchísima. ¿Cuál es la Horrible o sea, es eso. Eso es horrible. Lo que está pasando ahí es el mismo infierno en vida, en esos niños. Terminan haciendo todas las aberraciones habidas y por haber. Desde ser violado hasta tener relaciones con animales, zoofilia, bueno, hay de todo, olvídate. No, sí, eso, no hay límite. Paleo, dale el micrófono allí. Volviendo a lo de ahorita de los niños que le dan el iPad. Ajá. A los niños que le dan el iPad para que y los celulares, que básicamente aparte de que eso es para supuestamente estimularlo y tranquilizarlo, que lo que se está manifestando es otra cosa, pero estás alimentando un espíritu que realmente en la mayoría de esos muñequitos y todas esas que ellos están viendo, lo que hay es negativo constantemente. O sea, estás alimentando ese demonio que está allí dentro, se lo estás alimentando aún más porque lo que ves son muñequitos de violencia, de situaciones donde le Matanza, pica la cabeza al criminalidad. otro, ¿sabes? Son cosas que los padres no están 100% atentos a lo que está viendo el niño y por ahí se cuela tanto que lo que estás alimentándole Sí, eso sí, constantemente. sí. Y eso es lo que está, la sociedad te está criando tu hijo a través del internet. Sí. Sí, en el mundo entero está así. Es más, mira, ¿quiere que te diga más? Vamos a avanzar con esto. Hay gente que en medio de la conferencia usan el celular para mantener una conversación y pretenden escuchar lo que están recibiendo. Y usted me va a decir por qué hace eso.
porque no todos son pichones, no todos son... Es malas costumbres de un aprendizaje equivocado en su vida completo. No todos son demonios, son malas conductas aprendidas, no corregidas. En otras palabras, voy contigo, no los enseñaron a ser responsables y a tener responsabilidad de parte de con las relaciones interpersonales. Porque es una falta de respeto que alguien le esté hablando y tú estés metido en un celular contestando. Y eso no son demonios. Eso es falta de aprendizaje, de sana conducta y mejor convivencia. Mami. Pastor, eso reforzando lo que dice Paleo, nosotros lo hemos podido ver en el salón y es tan simple como ponerle a ellos una estructura. Ellos sí ha costado, porque ha costado que ellos se ajusten, vean la estructura, ellos tengan una rutina, pero ellos han aprendido a tal nivel de que todas las maestras son testigos de que ellos llegan al salón, ellos saben que lo primero que es que se ora y ellos no tienen celular. Las carteras inclusive yo se las guardo porque se les enseña eso y se les dice que ellos vienen a aprender al salón, que vamos a aprender de la palabra. Y tan simple como ellos entran y dicen, Missy, toma, me lo das al final del salón. Missy, guárdame esto, juguetes, cartera, lo que sea. Nada de entretenimiento a ellos se les permite en el salón porque se les instruyen, se les dice a ellos que ellos vinieron a aprender de la palabra del Señor. Excelente. Y ellos lo hacen. Ellos llegan y te entregan las cosas y te dicen, toma, me lo das por favor al final del salón, de la clase. Excelente. Así que deben hacer los padres, pero por eso digo que los responsables de lo que son esos niños son los padres. Somos nosotros como padres. Muchachos. Eso es horrible. Los accidentes que hay continuamente por uso de texteo. Eso es horrible. Y por más que se lo digan, no lo pueden cumplir porque han sido irresponsables en su propia conducta en la aplicación de la responsabilidad humana. Usted está guiando un vehículo, usted tiene un arma que puede matar a cualquier persona. No es solamente un arma de fuego la que mata, un vehículo mal conducido mata a gente inocente. Y hay que ser responsable con eso. Sí. Otro de los síntomas que tenemos que observar mucho en los niños son las pesadillas y los temores. Si los niños tienen temores a hablar con la gente, si tienen pesadillas de continuo, usted tiene que darse cuenta que hay una actividad espiritual que no es correcta y que ese niño que tenga 3, 4, 5, 6 años, 7 años, necesita ayuda. Y la gente lo que hace es llevarlo al psicólogo, llevarlo al psiquiatra, dale medicamentos, dale esto, dale este medicamento para que se esté de quieto. No, el 99.99% de esos muchachos, el problema es espiritual. Por eso la palabra te dice, si alguien está enfermo, vaya primero a los ancianos antes de ir al médico. Si ya no es espiritual, pues entonces es un problema químico que el médico bregue. O si que hay un tumor de cerebro que el médico bregue. Pero hasta que usted no descifre verdaderamente la primera verdad, que casi siempre es espiritual, no vaya al médico y brinque los pasos. Por eso la palabra dice, si alguien está enfermo, vaya a los ancianos. Y los ancianos que le pongan las manos. La Biblia no se equivoca, pero no siguen las instrucciones de la Biblia. Obediencia. Conclusión. Es necesario que los padres confiesen su envolvimiento en el ocultismo y después de renunciar a la obra de las tinieblas, oren la oración de liberación por el niño directamente. El ciclo debido a la opresión causada por el ocultismo será roto. Será roto. Será roto. Amén. Eso es. Bien. No voy a dar tiempo, pero los niños sufren de miedo e inseguridad. Hay niños que son inseguros y siempre están con miedo. Y no hay una explicación para esto. Y existe una realidad que tenemos que tomar en consecuencia. La atmósfera que hay en el hogar va a afectar al niño. ¿Quiénes son los que crean la atmósfera en el hogar? Papá y mamá. Si papá y mamá no están en el evangelio, no han creído, o si creen no obedecen y desobedecen, por lo tanto la atmósfera espiritual está cargada de entidades espirituales. Mire, todo, aquí no en la iglesia, pero todo allá afuera está lleno de puntitos negros, que si a veces usted lo pide verlo, que se pueden ver claramente la actividad demoníaca que existe en toda la calle. Y a veces va un conglomerado que parece un mosquitero negro, ahí va una malicia espiritual volando. Eso se lo digo para que ellos puedan verlo. Pero yo sé que él lo ha visto. Y eso está volando así, por los aires, y cuando ve que hay un hogar donde están discutiendo
o están hablándose malo, se depositan todos ahí y quedan unas tinieblas. Ese niño no puede darse cuenta de lo que está ocurriendo, pero siente dentro de su ser interior un nerviosismo y una agitación de algo extraño en la atmósfera. Y usted le dice, muchacho, pero estate quieto. Y entonces él dice, no puedo explicarlo, tengo miedo, tengo como un susto. Y el nene suda. Y dice, nena, pero acuéstate, no puede acostarse. Todo eso es la atmósfera que hay en el hogar. Atmósfera demoníaca. Se supone que nosotros como cristianos, nuestro hogar tiene que estar limpio. Y cuando la gente llega, dice, aquí hay un remanso de paz, qué bueno estar aquí. ¿Por qué? Porque no pueden estar los demonios. Pero afuera, la actividad demoníaca está choreta. ¿Por qué? Porque eso es lo que habita en las tinieblas. Todas las cosas que habitan en este mundo, Dios se las dio a Satanás. Es el reino de toda la obra de maldad. Quiere decir que todos los principados de todo lo que hay aquí está en las tinieblas. Pero donde nosotros llegamos, se establece un orden y ellos se tienen que desplazar. Cuando usted tiene la autoridad y vive en dirección a la palabra, usted llega a los sitios y las tinieblas se esparcen, se desaparecen. A veces se esconden y no se van por completo, pero no pueden estar presentes en lo que usted está haciendo. Aunque están de lejos escuchando. Pero en este caso, cuando el matrimonio no está cimentado en la obra de Cristo, ni obedeciendo la palabra, ni viviendo para Cristo, esa atmósfera causa en el niño nerviosismo. Y el niño va a ser afectado con eso, de tal manera que va a manifestar temor y miedo en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque el niño es más sensible a absorber lo que hay en la atmósfera que el adulto. Es más sensible. ¿Y por qué es más sensible? Porque es más puro. Porque es más puro. Es más puro. Por eso cuando ella dijo, Noemí dijo, hemos visto que los niños, que los padres no son convertidos, mantienen la liberación, es porque Dios honra su pureza. Interesante, ¿verdad? No. La limpieza viene por lo que tú eres. La limpieza viene por lo que tú eres como creyente. No sirve de nada un matrimonio impío ungir un hogar. Eso es perder el tiempo porque ellos no respetan eso. Ahora, si usted unge a una persona por liberación, eso sí lo tiene que respetar. La gente quiere usar eso como un amuleto. No. Por eso, pero si no es cristiano, ¿de qué vale? Si es cristiano y usted quiere ungir el dintel de su casa, lo puede hacer perfectamente. Pero por causa suya, eso se mantiene limpio. Porque si usted lo unge y está en pecado, no ha hecho nada. Y está en santidad. Ajá. Un ejemplo de cuidar a la iglesia para que entienda lo que usted dijo del ámbito espiritual. Usted ha escuchado cuando de repente a lo lejos de la calle comienzan los perros a ladrar de repente y se va aumentando el sonido, ¿verdad? Pues eso es un movimiento espiritual. Los niños perciben eso antes quizás que los adultos lo comienzan a aullar. En un hogar, en nuestro hogar, de repente el pez comienza a darle golpes a la pecera. De momento el gato sale aullando solito. El perro salió ladrando y se pegó al suelo. Son cosas que están ocurriendo que usted no percibe, pero ellos lo perciben. Sí. El mundo espiritual es real. Lo que pasa es que la gente vive despistado por desconocimiento. Conclusión para cerrar esto. Pídele al Señor que sane la memoria de todo temor y miedo que surgió en el momento del trauma. Reprenda los poderes de las tinieblas que lo atormentaban debido a los recuerdos. Es importante que si usted ha tenido malos recuerdos, ya sea con algún familiar, con un padre, con una madre, con quien sea, que tuvo figura de autoridad, ese recuerdo siempre va a existir en su mente. Pero tiene que pedirle al Señor, Señor, sáname este recuerdo para que cuando yo me acuerde de este mal rato, en mí esté el perdón. Tú vas a dar la clase próxima de la clase. Ella es mi apuntadora. No, porque ella cogió las clases también. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando a usted le viene el recuerdo, escuche esto bien, viene a empoderarse de la mente ese mal rato, ya usted tiene la respuesta para que según se empoderó de la mente, por el mismo sitio que entró ese dolor, salga a través del perdón. Y automáticamente se liberta. ¿Por qué? Porque el perdón tiene el poder redentor de la sangre del Cordero.
Y cuando usted declara perdón a quien sea y lo verbaliza, lo que está tratando de apoderarse de su mente no tiene lugar. Se tiene que ir obligatoriamente. Y eso es un antídoto que no falla, el perdón. Pero lo tiene que declarar con su boca, porque acuérdese que ellos no saben lo que tú piensas. Por lo menos hasta el momento que estamos viviendo, Satanás no puede saber lo que tú piensas. En Apocalipsis al final, él va a saber eso, pero eso ya no vamos a estar aquí. No se preocupe por eso. Preocúpese porque usted declare perdón con su boca, por supuesto, creyendo en su corazón, y ese tiene que ir. Porque el recuerdo de ese rechazo o de ese mal momento es un espíritu vivo que operó en aquel momento y que está velando una oportunidad para tomar lugar en tu vida. Entonces le decía yo anoche a la pastora, eso mi papá le decía un nombre, es que la muerte está detrás de la oreja, si tú se lo permites. O sea, él lo que quería decir era, él te está persiguiendo a ver dónde tú fallaste para tomar lugar. Pero si tú no le das oportunidad, no tiene oportunidad de entrar. Acecho. Es un acecho, el espíritu de acecho, son espíritus de acecho. Carmen. Exactamente, te liberas tú y te libertas tú. Realmente cuando usted perdona, el que se libera es uno. Sí, pero no quiere decir que él queda libre si no se arrepiente del hecho. Porque tú y yo no libertamos a nadie, es el Señor. Muy bien. Y la memoria, que las memorias no se van, es una herramienta que Dios usa para probar lo que estamos sanos, ¿no? Pero cuando recordamos y sentimos dolor, no estamos sanos. No. Ahora, cuando recordamos Y no hay dolor tan sano. estamos sanos. Eso es así. Esa herramienta para eso. Eso es así. Y usted tiene que, inmediatamente le venga el recuerdo, enseguida tenga el perdón. Porque el enemigo se va a encargar de traerle ese recuerdo para que usted abra la puerta y coja coraje. Y entonces si usted es sabio y dice, no, espérate, yo perdoné este evento, yo lo pasé. Gracias, Señor, porque lo perdoné. Bendícelo si está en el cielo, bendícelo si está en Cuba, bendícelo donde quiera que esté. O si es una mujer, lo que sea. Sí, pero hay que decirlo. Porque si tú no lo verbalizas, no tiene efectividad. Tienes que declararlo, de corazón, sí. Los niños sufren cuando uno de sus padres ha muerto. La muerte puede ser una experiencia que destroce al niño si no se le explica lo que pasó. Por lo tanto, toda experiencia negativa que puede ser difícil para nosotros, también lo es para los niños, mucho más, hay que explicarse las cosas. Ay, nene, cambia de la vista y no veas esto. Y tienen la madre muerta sangrando ahí por un tiro, por ejemplo. Usted no tiene que dejarlo ahí, pero deje que él la vea, porque esa imagen usted se la va a explicar de una manera clara, que él entienda el proceso de muerte, que realmente no es muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a vivir en vida eterna vivificado en Cristo, o sea, no morimos, sino es una transición. Y para que usted pueda explicárselo, tiene que tener conocimiento para que ese niño, cada vez que se acuerde de la imagen de su mamá muerta por un tiro sangrando en el cuarto, por decir un ejemplo, se acuerda que no, ella estaba muerta ahí, pero está viva en el cielo y yo voy a llegar al cielo y la voy a ver viva. Es muy diferente a decirle, sí, ella murió ahí por un asesinato o un ataque al corazón, como sea. La cuestión es que usted tiene que explicarle esa transición. Quiero ser dramático porque así se graban mejor las cosas. Esa transición de muerte a vida. Y usted se lo explica entonces a base de la cruz, que la muerte de Jesús nos dio vida. Y usted se lo explica y eso va a ser que confortable para el niño, crece su fe, ve el amor, hay conocimiento y hay liberación. Por eso la palabra dice, si Dios libertara, será verdaderamente libre, ¿verdad? Pero es eso. Por eso nosotros tenemos que explicarle a nuestros niños las cosas. No dejarlos engañados. No se habla aquí de eso. Eso es una estupidez de los padres. Hay que hablarlo, hay que explicarlo. Y ellos aprenden más de lo que usted piensa. Es bien importante que lo practiquemos de esa manera. Aquí lo dice, un niño que se le ha enseñado el concepto cristiano de la muerte puede escapar de las cicatrices que la muerte causa. Es esto que le estoy hablando. Si usted le explica que la muerte es una transición, entonces él vive en una esperanza y eso va a producir un denuedo de la búsqueda
del Dios que usted le está presentando a él. De manera que va a resultar de algo negativo para el mundo en algo positivo para Cristo. Usted tiene ese poder, usted tiene esa sabiduría y la tenemos que utilizar conforme a la palabra escrita está para bendición nuestra y de nuestros hijos. Pregunta. Pastor, como hay personas que el Espíritu le da palabra, cristianos, Ajá. que el Espíritu le da palabra que va a instalar esto en ellos, esto otro, pero ellos nunca lo reciben porque no acaban de sanar las áreas que Él quiere que sane. Dios tiene un propósito con nosotros, pero nosotros tenemos que poner otra parte, sanar y corregir todas aquellas cosas que no le agradan a Él. Claro. No, y con respecto exactamente a esto que él acaba de decir, es muy importante de que nosotros como creyentes en Cristo asumamos la responsabilidad que nos compete. Hay gente que quiere descansar y que Dios trabaje la obra sin ellos elaborar lo que tienen que hacer y no van a progresar. Y eso es típico cuando la gente sigue en el mismo ciclo del pasado, no quieren superarlo, se están quejando, hablando mal de los otros, murmurando, quejándose y se pasan en esa quejabanza y no salen. No son demonios, es malos hábitos de costumbre. A causa de eso pueden entrar demonios después, no digo que no, pero es irresponsable la persona que asume con conocimiento de la verdad este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque ese tipo de conducta es destructiva a su vida, es destructiva para los demás y Dios la aborrece. Ahí pues hay varios casos bíblicos donde Dios aborrece este tipo de conducta y gente que persiste en lo mismo, terminan sufriendo castigos que no deberían de tener. Y si vienen de parte de Dios, ¿cómo se los va a quitar? Ahí está el ejemplo de la rebelión de Coré, está el ejemplo de la hermana de Moisés, que le dio una lepra. Pues eso son cosas que nosotros tenemos que evitar y someternos en la obediencia. Y a Moisés, cuando le dio la dirección de la circuncisión del pueblo de Israel, que dice, y salió Jehová al camino a matar a Moisés por desobediencia. Lo iba a matar porque... Y a su hijo. El prepucio. Porque lo hizo y sabía que no lo debía hacer. Y le fue. El conocimiento lo sabía y quiso hacerlo. Y lo iba a matar. Mira, tremendo ejemplo. Por eso hay gente que son bien fuertes en el Evangelio, de golpe se van y se pierden y se salen del Evangelio y no vuelven más. También puede mandar un espíritu de error para que se pierdan y se pierdan la salvación. Y eso yo lo he visto. Hay gente que han violentado la palabra violentado, no le ha dado la gana de corregir, se la ha llamado y no ha corregido, Dios les manda un espíritu de error para que crean su propia mentira. Corintios lo dice. Eso que está diciendo él. Por eso tenemos que ser muy temerosos de Dios. Tener temor de Dios. Por eso es el temor de Dios. Principio de toda sabiduría, temor a Dios. Y eso es triste porque, como yo le digo, si caes en que Dios te manda un espíritu de error y te pierdas, ¿quién te va a sacar? ¿El diablo te va a sacar? El diablo se está riendo porque te lo entregaron al diablo. Pablo lo dice. En uno de los libros de Pablo dice, lo entrego a los demonios. Por eso nosotros tenemos que andar en el temor de Dios. Pero ya esto es otro plano de nuestro plano personal. Estamos hablando aquí de los niños. Muy bien. Yo tengo que terminar con esto. Vamos a ver, ¿te dan 10 minutitos más? 10, con 10, yo termino. Los niños sufren debido al divorcio. 2 de 10, yo termino. Levanta tu mano así, llama así. Para que me dé 5 más. Los niños sufren debido al divorcio. El divorcio es peor que la muerte. La muerte deja un vacío, pero el divorcio deja un rechazo. La muerte es un vacío sustantivo que deja en el niño que es sustituible fácilmente por una figura correcta. Y en este caso, pues Dios la pone. Pero el rechazo es una entidad espiritual que lleva el propósito de maldad. Por eso es mucho más difícil de quitar, pero tenemos que trabajarlo para sustituirlo a través del perdón. Primero el niño que es rechazado, saber y comprender por qué vino el rechazo. Después que entendamos por qué vino el rechazo, entonces dejarle saber que nadie lo ha rechazado sino un hombre de carne y hueso imperfecto, pero que Dios nunca lo rechaza. Dios siempre lo ama y siempre está ahí. Y dejarle saber que Dios siempre está para ayudarlo y siempre lo va a bendecir
y siempre lo va a salvar. Simplemente porque acepta a Jesucristo y vive por la normativa de la palabra de Dios. Entonces, con eso es que usted va a sustituir el rechazo, porque usted no puede sustituir el rechazo dándole el amor que usted tenga filial o dándole el amor que tenga como padre adoptivo o hijo adoptivo. No, le ayuda, pero no va a sustituirlo nunca. El rechazo hay que darlo a conocer y es una entidad espiritual de Satanás, es el tercer poder de las tinieblas que opera en la gente y finalmente lo lleva al suicidio. Por eso hay que trabajar el rechazo en los niños, siempre. Es importante eso. Ok. La relación que se ha roto entre los padres a menudo causa a niños hostilidad, rebelión, concentración en sí mismo y a vivir un mundo imaginario. Cuando los padres se separan o se divorcian, los niños que tienen menos de 10 años tienden a producir una imaginación para despegarse del ambiente que están viviendo. Y ese mundo imaginario, usted tiene que rompérselo como papá, si es la mamá, si el papá no está, o la mamá está y el papá no está, si el papá está y no está la mamá, tiene que romper ese mundo aislante imaginario. En la actualidad se crea entretenido entre las computadoras, el iPad y la televisión. Pero la realidad es que está aislándose del mundo que está viviendo porque le causa mucho dolor la carencia de no estar papá o la carencia de no estar mamá. Entonces, tú tienes que bregar con esa realidad del niño, sustituyéndole ese mundo de aislamiento por un mundo de amor, de entretenimiento en cosas agradables a él, para que puedas ganarte la confianza de que ese rechazo de aislamiento por la carencia de papá y de mamá no tenga vigencia sobre la conducta emocional de ese niño. ¿Lo ven? Es importante ¿verdad? Que estemos pendientes. Por eso es que hay que estar con los niños y salir con ellos para arriba y para abajo. Yo con los míos me los llevo hasta el hospital. La mamá peleaba, pero yo déjalos ahí que no se enferman. Pero están conmigo. Y cuando se crean adultos, usted se ve que siempre están cerca de uno. Podrán estar lejos, pero están pendientes. Ok. Aquí la clave es el perdón. Como dijo la pastora, generalmente el niño lleva consigo las heridas de uno de los padres. Es muy importante que el niño acepte a ambos padres y el amor de estos que le dan. Bien, los niños sufren a causa del abuso. Hay dos resultados negativos que surgen cuando un niño ha sido molestado sexualmente, que son más vulnerables que las niñas. La promiscuidad como una forma de vida. Esto es bien importante. Los dos resultados negativos que tenemos, un niño que ha sido molestado sexualmente, los tenemos en la vivencia todos los días. Son los homosexuales. Eso está lleno. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos que saber a quién dejamos a cuidar nuestros hijos. Si usted me ve a mí, yo indirectamente le digo que nadie te cuide esa nena, que nadie te cuide ese nene, sé tú. Cuando nosotros tuvimos hijos, ella dejó de trabajar, se dedicó a criar nuestros hijos. Dejó su profesión, se dedicó a criar nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nadie va a criar tus hijos mejor que tú, mamá. Nadie. Eso está probado científicamente. Cuando esos niños son creados correctamente, esos niños son niños estables, son emocionalmente funcional y responden a la disciplina casta y santa. ¿Por qué? Porque están equilibrados. Tienen los dos caracteres necesarios para formar su personalidad. Y esto es algo muy importante que se ha perdido. Lamentablemente las escuelas crían nuestros hijos, la gente y el mundo de afuera crían nuestros hijos, nosotros venimos de noche simplemente a ver lo que están haciendo, si nos acordamos, si llegamos a tiempo o ya están durmiendo. O sea que hay una sociedad que está perdida por esas bases que no se debieron nunca de quitar, no se están concibiendo. ¿Usted se acuerda que antes decían, no, que mamá cría a los hijos, mamá se queda en el hogar y papá a trabajar? Y eso es lo que establece la Biblia y lo que establecen los judíos. Y ya los jóvenes a los 15 años están trabajando en lo que el papá trabaja, como una herencia que le deja. Y le enseñan a trabajar en eso, aunque les pagan otras cosas. Esos son los judíos. Son los principios bíblicos establecidos. Así que en el momento que el niño ha sido abusado puede entrar una influencia demoníaca. Y esto es bien importante. La persona que tiene contacto sexual o lo toca, lo que está operando en ella, entra ese niño. Y usted tiene que trabajar con la liberación de eso. Cuando es ese caso, y mamá, le voy a dar un caso clínico nada más, nos vamos con esto. Me llega al siguiente caso. Un niño
que era tartamudo y no podía hablar. Lo examina el pediatra endocrinólogo, que aquí hay 2 en Puerto Rico nada más, no tiene nada. La patóloga del habla no tiene nada. Los MRI no tiene nada. La química completa normal. Ahí te dejo ese bollete. Así me dijeron. Porque nadie puede resolver. Y ellos saben que yo oro para que Dios me ayude, porque no soy yo tampoco, es Dios. Y así me lo traen. Pues ¿sabe lo que había pasado con el niño? Ese niño tuvo problemas porque un maestro de kindergarten, un maestro de primer grado, pasando a primer grado de kindergarten, tuvo contacto oral con el pene del hombre en la boca del niño. Se lo puso a que lo besara. No, el Avi dejó de hablar. Y ahí es que ellos querían la patología. Y todo el mundo pensó, pues mira, hay un problema vascular, todo fue descartado. Gastó más de $10,000 en pruebas y todo era eso. El niño no me lo podía decir, pero el Espíritu Santo me lo dijo. Entonces yo empecé a sentarme con él, a coger confianza. Y el Señor me dijo, dibújale la figura del maestro, dibújale un salón de clase, dibújale esto, dibújale esto. Y ahora poner los genitales que él te lo va a señalar. Efectivamente, a la tercera vez me lo señaló. Cuando dijo que sí, pues ahora fuera. Fue libre. Y el papá se quería comer la persona. Yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que perdonarlo, porque si no vas a anclar a todo ese problema. No, pero que tú... Decirlo y denunciarlo, pero perdonarlo. También una violación. Son casos que pasan continuamente de violaciones, entonces tienen diferentes tipos de sintomatología. Por eso es importante tener discernimiento de espíritu para que usted pueda visualizar cada caso en su particularidad. Pero todos están relacionados a los órganos sexuales. Y así podríamos estar hablando de casos clínicos, montones. Pero todo se resume a liberación de los niños, a sembrar los valores y cada uno de sus padres crearlos correctamente como tienen que ser. Pregunta. Antes que la gente se case, hay que darle educación. Claro que sí. Hay que darle Biblia. Amén. Pregunta. Por eso es que usted ve que hay conductas que usted a veces no la entiende dentro de sus amistades, dentro de los mismos hermanos de la iglesia, pero hay que trabajar las cosas. Y por eso yo le digo que la iglesia es un hospital, que tenga paciencia, que todo el mundo será sano. Digo, si busca de Cristo, ¿verdad? Porque hay gente que no busca, pero no sanan. Amén. Pregunta. Aquellos que están sintonizando por internet, usted estuvo sintonizando a la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en Guaynabo, Puerto Rico. Si tiene alguna pregunta, sirva a escribirla vía internet y le estaremos contestando. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.